Ricardo, muchas gracias por participar en esta Universidad Cato Fundación para el Progreso, linda ciudad de Zapallar. Y la pregunta que te quiero hacer respecto a tu charla, que como siempre, como de costumbre, generó un impacto muy grande entre los presentes, no solamente entre los estudiantes, sino también entre los que ya tienen un camino recorrido y son speakers y en definitiva disfrutan mucho, además de la forma tan entretenida como tú presentas temas complejos, en términos también sencillos. La pregunta, tú planteaste que no hay nada asegurado, básicamente, que las ideas de la libertad, del orden libre, todas esas cosas que permiten la prosperidad y una vida civilizada hay que defenderlas. Viniendo de un país como Argentina, que se ha hecho tantas cosas mal y un país, dicen que es un país rico, pero que lo han empobrecido a punta de malas políticas económicas. ¿Qué falló en términos, qué rol jugó la defensa o no defensa de ciertas ideas en tu país para que haya llegado a la situación actual, de la cual parece no salir nunca, un estado de crisis casi permanente? ¿Cuál es tu diagnóstico en esto y de qué podríamos aprender los demás países de América Latina, como Chile, por ejemplo? Sí, seguramente un retroceso tan marcado como ha tenido mi patria uno no lo puede leer en una explicación unilateral. Fue un conjunto de circunstancias en las cuales yo creo que el deterioro institucional, las reglas del Estado de Derecho, la baja valoración de las instituciones cumplió un rol decisivo, porque el propio diseño institucional de Argentina, que es muy parecido al de Estados Unidos, su constitución fue en alguna medida tomada de la Constitución americana, de la forma de gobierno. El deterioro institucional yo creo que creó una fragilidad muy grande para el control y balance que una sociedad para interactuar necesita. En segundo lugar, yo creo que hubo una muy mala lectura a lo largo del tiempo de los problemas económicos que tuvimos, es decir, cuál fue la naturaleza de ellos. Yo creo que Argentina fue un país increíblemente exitoso hacia el último tercio del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Eso básicamente estuvo ligado a haber construido un sistema respetuoso del Estado de Derecho, como diríamos en inglés, de la rule of law, de una economía muy integrada al mundo, con un sistema de asignación de recursos muy, digamos, muy lógico de acuerdo a nuestras escaseces, con un gran énfasis en facilitar la movilidad social a través del acceso generalizado a la educación. Se hizo una inversión muy importante en ese sentido, una inversión en infraestructura. Tuvimos en ese proceso tan exitoso dos grandes crisis, una la de la Primera Guerra Mundial, que al producirse la guerra, nosotros estábamos muy integrados en la economía mundial, fue como que nos colapsáramos, porque nos quedamos sin insumos, o sea, estábamos muy especializados. Y yo creo que la segunda experiencia terrible fue, en el medio de un éxito muy grande, fue la recesión de los años 30. La lectura de ese proceso, desgraciadamente, fue una lectura equivocada, como un fracaso de las economías capitalistas, del mundo globalizado, y eso dio lugar al entusiasmo con los modelos corporativos, que fueron una alternativa, nos guste o no nos guste, a mí yo los rechazo profundamente, pero en la década del 30 tuvieron un peso muy decisivo en Europa y yo diría entusiasmaron una parte del liderazgo argentino con la idea de cambiar el eje del crecimiento de un eje integrado al mercado mundial, basado en incentivos, a un eje guiado por la conducción del Estado, con un fuerte sesgo estatista, con una gran regulación corporativa que creó un modelo muy diferente del que habíamos tenido hasta ese momento. Entonces, yo creo que históricamente eso devino luego de la Segunda Guerra Mundial en un sistema cerrado, cerrado económicamente, cerrado culturalmente, inflacionario, que fue creando grandes transferencias de ingresos, pero yo quisiera enfatizar no ese aspecto económico, que es el que siempre machacamos, sino el deterioro institucional, el peso de las corporaciones, entre otras la corporación sindical, que
sindicalismo de Estado, dirigido y creado del propio Estado, que fue proponiéndole a la sociedad un mecanismo que no tenía nada que ver con el espíritu de la Constitución, muy anclada en el sistema de valores que auspició la Constitución americana. Entonces, ese fenómeno me parece a mí que estuvo en la raíz del deterioro institucional, del deterioro económico y del deterioro del sistema político. Por supuesto, eso, y discúlpame que sea tan largo en la respuesta, seguramente todo el mundo está esperando que yo conteste la crisis de fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, y empecé por el comienzo del siglo XX, pero empecé por los éxitos de Argentina, porque lo que mucha gente no se acuerda es que Argentina en la década del 20, del siglo XX, con el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear, era uno de los países más avanzados del mundo en ingreso per cápita, uno de los gobiernos más democráticos del mundo. Era un gobierno de amplísimas libertades, de gran participación cívica y de enorme éxito económico. Ese proceso de deterioro que se acentúa después de la Segunda Guerra Mundial rezaga al país, no lo derrumba, lo va rezagando, nos fuimos rezagando, y no quiero que se tome mal, latinoamericanizándonos, es decir, de estar alejados en ingreso per cápita y en potencial de nuestros vecinos, nos fuimos aproximando a nuestros vecinos y lo hicimos en un contexto de deslegitimación política, deterioro institucional y retraso económico. Eso yo diría que llega a una crisis muy severa por la propia dinámica del sistema económico a mediados de los 70. Habíamos acumulado, el sistema era altamente inviable, pero se sostenía con baja inversión, con mucho endeudamiento, hasta que llegamos a mediados de los 70, donde colapsa el esquema que teníamos en un sistema de mega inflación. Y eso, la mega inflación es un Frankenstein, o sea, hasta ese momento habíamos tenido 30 años de alta inflación, o sea, alta inflación 30% por año, 30 años tuvimos. Pero ahí pasamos a 3 dígitos, del cual el primero no era la unidad, en el medio de una crisis institucional y política formidable, con tragedias humanas enormes como fueron las acciones de las organizaciones terroristas, como fue los desbordes y los excesos y las brutalidades que hizo el gobierno militar en la represión de las acciones terroristas. Todo eso configuró un clima y un deterioro muy profundo del país, una gran desconfianza que yo diría culminó en la aventura bélica de enfrentar a la NATO en el Atlántico Sur, que más allá del enorme heroísmo que pusieron nuestras tropas, fue una tragedia enorme, no solo por los muertos, sino por el desprestigio, por la sensación de que se podían tomar decisiones muy locas, lo cual sí tuvo un elemento decisivo hacia el futuro, que fue el colapso del sistema de poder que había prevalecido en Argentina. En ese sistema corporativo prevalecían las Fuerzas Armadas, es decir, tenían cierta autonomía. En la derrota en Malvinas hace inviable el gobierno de las Fuerzas Armadas y volvemos a un sistema de elección democrática que generó grandes expectativas, y yo creo que valiosas expectativas. Pero en el medio de un marasmo inflacionario, económico y conceptual. O sea, las explicaciones de por qué habíamos tenido los problemas eran exactamente las contrarias a las que correspondían. O sea, con un mal diagnóstico no se puede ir a un buen destino. Entonces, la comprensión de los problemas inicialmente fue muy baja. Yo diría que eso mejoró sustancialmente a partir del Plan Austral, donde por primera vez, digo, esto siempre a mí me ha parecido una paradoja, pero la quiero contar para que quede grabada. Por primera vez un gobierno de origen democrático reconocía que la inflación tenía un origen fiscal y una convalidación monetaria. Digamos, el discurso del presidente Alfonsín es: no vamos a hacer más déficit y no vamos a emitir. Lo cual fue una revolución, yo diría, copernicana, porque empezamos a entender los problemas que teníamos. Yo creo que hubo ahí todo un proceso de entendimiento
de la importancia que tenía recuperar la institucionalidad, recuperar la división de poder y recuperar cierta sensatez económica. Nos costó tiempo, yo diría, en la década del 90, con el advenimiento de la convertibilidad, se hizo un esfuerzo ya institucionalmente muy serio, se resolvieron los conflictos de límite con nuestros vecinos, en particular los 28 que teníamos con Chile, pero se logró, en eso el presidente Alfonsín fue muy importante porque logró generar el consenso para aceptar una medida que no era favorable, pero que había que aceptarla. Pero en ese momento que parecía tan difícil la racionalidad, eso fue un salto. Haber resuelto los problemas limítrofes con nuestros vecinos, con Uruguay, con Brasil, con Chile, fue muy significativo. Yo agregaría, ahí fuimos haciendo cosas extremadamente valiosas, porque esta está la tragedia. En ese proceso construimos instituciones valiosas. Por ejemplo, llegamos a acuerdos para anular las iniciativas misilísticas, bacteriológicas, químicas, pusimos bajo un patrón común y firmamos los acuerdos de no desarrollar armas atómicas. Con Chile avanzamos un paso todavía aún mayor, que fue establecer un único sistema de cuentas estatales para la defensa, además un plan de cuentas único con la cooperación del CEPAL, o sea, un modelo que ha sido ejemplar en el mundo en países que habían tenido conflicto de tener sus fuerzas movilizadas en la frontera. Yo diría, toda esa construcción que fue muy importante, yo creo que era decisiva y estuvo bien hecha, tuvo como contradictor 4 cosas que son muy importantes para tu pregunta, y discúlpame este largo introito. 4 cosas ocurrieron en ese proceso que fueron que complicaron mucho. Primero, el deterioro de la política. La política pasó a ser de una actividad cívica valiosa a una actividad que generaba posibilidades clientelísticas, participación en el botín del Estado, lo cual generó un alejamiento de la ciudadanía de la política. En segundo lugar, por circunstancias ajenas a todos esos esfuerzos que fueron muy valiosos, la Argentina sufrió una crisis económica severa. ¿Severa por qué? Porque se produjo un derrumbe de los precios internacionales de nuestra producción, una alza muy fuerte de la tasa de interés que comprimió el excedente. En vez de entender la naturaleza del problema, se adjudicaba a la organización, yo diría racional, de nuestros temas económicos e institucionales los problemas que teníamos. En tercer lugar, hubo, que es muy pertinente en tu pregunta, una debacle en la defensa de estas ideas. Esto que yo estoy haciendo frente a ti, de la racionalización de nuestros problemas, de iniciativas, de logros notables que habíamos tenido en resolver problemas, en lugar de valorizarlos, se los subestimaba. ¿Y qué se valoraba? Se valoraban fantasías, ideas disparatadas, interpretaciones disparatadas. Por ejemplo, la idea de que los regímenes populistas, o si tú quieres, los países de economía centralizada, les iba bien. O sea, que todo al contrario de lo que ocurría, pero que dio lugar al inmenso retroceso que ocurre con el kirchnerismo. Y en cuarto lugar, hubo una fuertísima crisis de la calidad de nuestro liderazgo. O sea, en determinado momento el liderazgo civil es como si hubiera colapsado. Parte de mi irrupción en la primera línea de la política se debe a ese colapso, que hice lo que hice acá en la exposición. Salí a decirle a la ciudadanía argentina: yo no estoy nada de acuerdo con lo que se está diciendo, yo tengo esta explicación de la historia, y bueno, casi termino presidente por hacer eso de la nada. Sí. Pero yo diría que hubo ese cuádruple colapso de subvaloración de las instituciones, de mal entendimiento de los problemas económicos que teníamos, de caída de la calidad del liderazgo, y de lo que yo te he escuchado muchas veces, y quiero darte la razón, la falta de una narrativa convincente. La libertad no se sostiene en el aire, se sostiene porque hay una confianza, una creencia, una valoración de sus frutos, sus instituciones,
Y hay un compromiso militante de la sociedad. No digo que todos estemos repartiendo panfletos, pero todos tenemos que ser conscientes que es muy fácil romper ese sistema porque por su propio carácter de cautelar las libertades permite acciones muy agresivas contra ellas. Y por eso, si no hay una actitud comprometida, el riesgo de que ocurra una tragedia está a la orden del día. Y a veces subestimamos los riesgos que estamos corriendo. ¿Tú entonces le atribuyes también a los intelectuales en general, al mundo intelectual en Argentina, un rol importante, digamos, en el deterioro que se ha producido, que se produjo? Y me imagino, pasaría por recuperar, porque también uno tiene que pensar qué se puede hacer para tratar de sacar al país del lodo. Sí. Entonces, yo diría que ¿cuál es la línea de acción? Vamos ahí. Yo más que por acción diría por omisión. Por omisión. Yo digo que hubo mucho silencio cuando las cosas ocurrían, o sea, que hubo mucha, no diría complicidad, pero sí pusilanimidad, temor. Esto tiene excepciones y hay gente que ha sido extraordinariamente valiente, pero hubo una actitud de ambivalencia, de no conflictuemos, ya se pasará, ya estas locuras van a desfasarse. Yo diría que hubo también una pérdida de ejemplaridad en el liderazgo. O sea, yo creo que es muy importante en los liderazgos que tengan cierta admiración por sus motivaciones, por su comportamiento. Liderazgo cívico es muy importante, sobre todo cuando uno ha vivido una crisis tremenda. Yo siempre hago el paralelo con Europa. Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Charles de Gaulle, Winston Churchill, eran figuras muy impresionantes. Es decir, no es que Schuman, uno puede discrepar o no con la estrategia que siguieron, pero eran personas de una enorme envergadura, prestigios, conductas personales. Yo creo que hubo, en nuestro caso, también un gran deterioro en ese sentido que coadyuvó. Y yo creo que la salida, de nuevo, no voy a ser unilateral. La salida no es hacer una cosa, no hay una pócima mágica que nos saca de esto. Va a haber que reconstruir el sistema institucional, va a haber que reconstruir las reglas de organización económica, va a haber que reconstruir una narrativa consistente con la modernidad y con la verdad no definido como que yo estoy en conocimiento de hechos que los demás no, sino con la transparencia de los hechos, ¿no? Con la no tergiversación de los hechos. Me parece que eso va a ser muy importante para nuestro futuro. Finalmente, Ricardo, se ha planteado por algunos en Chile que quieren introducir la educación superior gratuita, que el modelo argentino sería algo que debiéramos aplicar en Chile. Tú conoces bien cómo funciona el sistema en Argentina. ¿Cómo lo calificarías tú, el sistema universitario, digamos? Sí, yo creo que el sistema ha adolecido muchas carencias históricamente y uno lo puede ver cómo ha perdido peso en el sistema universitario global el régimen argentino. Yo creo que ahí los modelos de organización de la educación superior son complejos. Hay sistemas donde los usuarios y los beneficiarios contribuyen a su financiamiento. Hay sistemas donde eso no ocurre, en el mundo, digo. En el caso de Argentina, los usuarios, los beneficiarios del sistema no contribuyen a su financiamiento. La universidad no es gratis, eso no existe. Eso sería suponer que no se utilizan recursos. Se utilizan enormes recursos económicos en el sistema universitario argentino que son pagados por los contribuyentes. En muchos casos, por gente que nunca recibe la contraprestación del servicio. Más diría yo, el servicio está concentrado en los sectores de ingresos más altos y es pagado por el grueso de la población, lo cual probablemente tenga en términos de distribución del ingreso un cierto componente regresivo, es decir, produce una distribución de lo más pobre a lo más rico. El problema, sin embargo, yo no lo pondría nunca en términos de distribución del ingreso. Digo esto porque a veces el argumento a favor de eso es que va a mejorar la distribución de ingresos. Eso estoy seguro que no, pero no me parece que ahí es donde
hay que poner el énfasis. ¿Qué es lo que ha pasado en el sistema universitario argentino? Yo diría ha habido 2 o 3 sesgos muy notables. Primero, tenemos muchos estudiantes y pocos graduados. Nuestros graduados son muy caros cuando uno lo mide comparativamente. O sea, gastamos mucho dinero y obtenemos pocos graduados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Bueno, en general, como no se paga, la universidad se anota mucha gente, va, el sistema es como una pirámide, el costo del graduado es muy alto en términos económicos y sociales. Segundo lugar, hay un sesgo a que las carreras sean extremadamente largas, o sea, hay un problema de eficiencia en todo el sistema. En tercer lugar, hay un sesgo hacia carreras que no impliquen grandes inversiones en infraestructura. Por ejemplo, tenemos muy poca gente que se gradúa en ingeniería, en ciencias básicas, tenemos muchos abogados, muchos psicólogos. Tenemos una composición de la matrícula que yo diría no es la más consistente con las demandas o requerimientos que va a tener el sistema económico. Eso no ocurriría donde hubiera una relación entre costos y beneficios, porque todo el mundo estaría viendo si lo que está invirtiendo le va a repagar el costo que incurre. Yo acá también haría una precisión. Nunca el debate fue si los estudiantes o los beneficiarios o los usuarios tenían que pagar el costo del sistema. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo. La pregunta es, ¿tienen que contribuir o no? Y ahí hay, yo creo, una legítima demanda sobre los beneficiarios a que contribuyan. Y a buscar sistemas de préstamos o de becas para fomentar la composición de carreras o mejorar y subsanar problemas de infortunio familiar o de desventaja económica. Pero de todas maneras, el verdadero debate también es la hipocresía. Tú sabes que las carreras de posgrado en la Argentina, en las universidades, se cobran. ¿Ah, sí? Es decir, lo que está sin, digamos, cargo al usuario es lo que sería el undergraduate, es decir, el pregrado. Y hay como un prejuicio, pero los mismos que pagan para el grado no lo pueden pagar para el pregrado, siendo el grueso de la matrícula proveniente de establecimientos privados en sus colegios secundarios, por una, digamos, razón de la composición de la matrícula. Pero el debate siempre fue, ¿puede haber algún debate racional de que contribuyan los usuarios? Es inteligente, ayudaría en materia de eficiencia económica, en materia de equidad social, que la sociedad no les otorgue sin cargo su beneficio. Digo mi caso, por ejemplo. Soy un profesional muy exitoso, que ha tenido un récord de ingresos muy alto. A mí me socializaron los costos y me privatizaron los beneficios. No, nunca me pareció inteligente y ocurrió. Y yo lo veo con mis propios hijos. Hay hijos míos que han estudiado en universidades de gestión estatal sin cargo al usuario y en universidades de gestión privada con cargo al usuario. Los tres han tenido muy buena educación, esto fue tiempo atrás, pero digo, ¿cuál era la lógica de que en un caso yo me hubiera obligado a afrontar esos costos y en otro no? Nunca para mí quedó claro. En síntesis yo diría, no es un sistema que yo tomaría como paradigma, tiene problemas de rendimiento muy serios, tiene problemas de calidad de matrícula, tiene problemas de regresividad social, tiene dificultades que me parece que para buscar un caso paradigmático yo exploraría otra geografía. Bueno, Ricardo, muchas gracias, además por los consejos y de toda la experiencia, una de las personas que probablemente más sabe de la historia argentina y que está en estos circuitos, nos trata de transmitir estas lecciones. Y además muy relevante en la historia más reciente de Argentina. Tu influencia fue decisiva en muchos momentos, así que te
Te agradezco Muchas gracias profundamente por haber participado aquí y habernos transmitido todo tu conocimiento y tus buenos consejos. Y nos veremos, espero, ojalá el próximo año nuevamente. Ojalá así sea. Gracias, Ricardo. Necesita. Segundo lugar, yo creo que hubo una muy mala lectura a lo largo del tiempo de los problemas económicos que tuvimos, es decir, cuál fue la naturaleza de ellos. Yo creo que Argentina fue un país increíblemente exitoso hacia el último tercio del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Ello básicamente estuvo ligado a haber construido un camino recorrido y son speakers y en definitiva disfrutan mucho, además de la forma tan entretenida como tú presentas temas complejos en términos también sencillos. La pregunta, tú planteaste que no hay nada asegurado, básicamente, que las ideas de la libertad, del orden libre, todas esas cosas que permiten la prosperidad y una vida civilizada hay que defenderlas. Viniendo de un país como Argentina, que se ha hecho tantas cosas mal, y un país, dicen que es un país rico, pero que lo han empobrecido a punta de malas políticas económicas. ¿Qué falló en términos, qué rol jugó la defensa o no defensa de ciertas ideas en tu país para que haya llegado a la situación actual, de la cual parece no salir nunca, un estado de crisis casi permanente? ¿Cuál es tu diagnóstico en esto y de qué podríamos aprender los demás países de América Latina, como Chile, por ejemplo? Sí. Seguramente un retroceso tan marcado como ha tenido mi patria uno no lo puede leer en una explicación unilateral, fue un conjunto de circunstancias en las cuales yo creo que el deterioro Ricardo, muchas gracias por participar en esta Universidad Cato Fundación para el Progreso, linda ciudad de Zapallar. Y la pregunta que te quiero hacer respecto a tu charla, que como siempre, como de costumbre, generó un impacto muy grande entre los presentes, no solamente entre los estudiantes, sino también entre los que ya tienen un institucional, las reglas del Estado de Derecho, la baja valoración de las instituciones cumplió un rol decisivo. Porque el propio diseño institucional de Argentina, que es muy parecido al de Estados Unidos, su constitución fue en alguna medida tomada de la constitución americana, de la forma de gobierno, el deterioro institucional yo creo que creó una fragilidad muy grande para el control y balance que una sociedad, para interactuar